Este video es gracias a Osmar Leal. Mi primera impresión de RWBY fue obviamente negativa. Siendo un fanmade que apestaba a Weeboo en cada detalle, era algo digno de ser un potencial Sonichu o algún fanmade cringe de My Little Pony. Lo que más nota la gente a la hora de ver RWBY es su obvia baja calidad de animación. Y sí, no voy a mentir, luce feo. Parece un videojuego de los 90s y no uno muy bueno que digamos. Los movimientos son lentos, los colores no tienen muchos diferentes tonos para contrastar la tridimensionalidad. El hecho de que los mismos personajes estén cubiertos de miles de colores hace que los modelos se vean aún más desastrosos, con la excepción siendo algunas armaduras con las cuales se les ha facilitado más ese trabajo. Y en general, todo se siente robótico. La única defensa legítima que puedo hacer del apartado técnico es que al menos no luce como algo a lo Food Fight, es decir, no es un 3D perturbador y desconcertante. A pesar de la obvia baja calidad, no puedo dejar de tener cierto respeto por la producción. Y sí, luce atroz, pero yo entiendo lo difícil que es animar y esta serie fue hecha solo por un grupo muy reducido de personas. Es un verdadero trabajo de freelancing, a diferencia de cosas como In a Heartbeat, que se supone fue animada por 2 personas, pero es dolorosamente obvio que tuvo todo el apoyo económico y de producción posible por múltiples empresas. Hablando de valores de producción y de paso del tono de la serie, es una fortuna que esta no aspire demasiado alto, así la caída no le sienta tan dolorosa, al menos al inicio, ya profundizaremos en ello más adelante. Con todos esos diseños wannabe de anime genérico, no es difícil adivinar que la serie en esencia es solo una excusa para mostrar bishonens y chicas lindas peleando. Voy a admitir que para hacer algo que luce tan weeboo trash, al menos la serie se toma la molestia de tener cierto ritmo que no es desmedido, un tiempo considerable para conocer a los personajes e incluso una pequeña construcción del mundo en donde están viviendo, lo cual es raro de decir, siendo esto algo que parece imitar a cosas como Sword Art Online, a pesar de que termina haciéndolo mejor que Sword Art Online. Por un lado positivo, me gusta la idea de tener muchos equipos diferentes para que no te canses del mismo grupo y las cosas se puedan sentir más frescas a medida que avanza la trama. El gran problema es que la duración de los episodios es tan corta que no hay suficiente tiempo para concentrarnos lo suficiente en cada uno de ellos. Y sí, dije que la serie pasa un tiempo considerable tratando de hacer que conozcas a los personajes. A lo que me refiero con esto es que la serie te da los datos necesarios y es el tiempo necesario para que simpatices un poco con ellos, pero no el necesario para profundizar más allá o desarrollarlos. El resultado es personajes que si bien pueden ser simpáticos, se reducen más a ser arquetipos ya previamente vistos. Esto es algo que afecta directamente a la trama. No hay mucho problema con la primera temporada, pues se trata más sobre las dinámicas de los personajes que otra cosa. Pero al momento de llegar la segunda temporada se revelan múltiples pasados trágicos de los personajes, los cuales se sienten desinspirados, por la razón que ya mencioné de que los personajes no poseen una profundización adecuada en la primera temporada. Pero en la segunda temporada se siente como profundización apresurada y forzada, nuevamente reforzando lo mucho que su duración le afecta a la larga. La tercera temporada es aún peor. RWBY siempre fue un wannabe weeboo bastante aparente, pero voy a decir que hasta cierto punto era inofensiva. En la tercera temporada, por el contrario, refuerza más el hecho de que es un wannabe del anime, y más específicamente del anime moderno, por meter múltiples tropos horribles y gastados del anime, que se han gastado hasta el hartazgo, como los reseteos, los deus ex máquinas, los power-ups, las mierdas mágicas para resolver todo, el factor shock. Realmente no sé qué pasó, pues se siente casi como una serie diferente, como si hubieran querido jugar al tropo del síndrome de Cerberus, en donde una serie se vuelve progresivamente más oscura, como lo es en el caso de Adventure Time, pero le salió terriblemente mal. Nuevamente por culpa de la duración que hizo que cada evento se sintiera random, forzado y apresurado. RWBY, a pesar de su naturaleza y su baja calidad de producción, pudo ser salvado como una tonta serie de acción con personajes carismáticos, que no alcanza a cansarte debido a su corta duración. En su lugar, se convierte en un desastre que intenta emular los mismos males que han hecho del anime una cagada desde los últimos 15 años, gravemente afectado por su correlación con su duración y sus ambiciones. Es, a lo mucho, un 4 de 10. What's this money if you ain't gonna break the mold?